A lo largo de la historia, algunos proyectos y experimentos científicos han dado mucho de qué hablar, la mayoría realizados en animales, pero algunos en humanos. El experimento que presenciarás a continuación probablemente sea el mayor experimento humano creado en la historia de la humanidad, archivado como el primer proyecto del Área 51. Estás viendo Filmado. En el año 1943, la gigantesca zona restringida por el gobierno de los Estados Unidos trabajaba bajo el nombre del Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Habían rumores dentro de aquel aeródromo que algo más sucedía. No solamente eran simples vuelos de reconocimiento o pruebas militares, cada vez crecían aún más esos rumores de los que en verdad ocurría en el interior del aeródromo. Diversos medios de comunicación de la época intentaban de todas formas sacar fotografías del interior, pero era imposible porque todo el área estaba custodiada por cientos de militares. Algunos periódicos de la época idearon un plan para intentar conocer lo que realmente sucedía allí dentro. Periodistas controlaban desde lejos a trabajadores y empleados de limpieza del área, persiguiéndolos hasta sus hogares con el fin de obtener una respuesta convincente o, mejor aún, obteniendo información ultra confidencial por una suma considerable de dinero. Durante tanto tiempo y de manera consecutiva, fue la insistencia de algunos periodistas que consiguieron un dato valiosísimo. Cuando menos esperaron, surgiría de la boca de uno de los empleados el nombre Abigail Western. La historia nos cuenta que Abigail Western era la hija de uno de los más respetados científicos del Área 51, el comandante Albert Western. En aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial acababa de llegar a su fin. Aunque técnicamente Estados Unidos había resultado victorioso, estos tuvieron que recurrir a aliarse con otros países para evitar ser aplastados por el ejército nazi. Varios altos mandos de la Fuerza Armada estadounidense creían que los logros de Hitler se debían a la experimentación constante, así que lo incluyeron. Para mantenerse como la más grande potencia mundial, debían llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel. Para hacer un ejemplo muy burdo, se intentaba crear algo similar al Capitán América en la vida real. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata. En un laboratorio, además de esto, el hombre al que se le aplicaran estos nuevos métodos debería ser una persona de entera confianza para evitar que todo el desarrollo tecnológico cayera en manos enemigas. Albert Western decidió que la persona indicada para llevar a cabo dicha labor sería su propia hija Abigail, una bella estudiante universitaria que comenzaba a inmiscuirse en los asuntos del Área 51, confiando plenamente en que su hija lograría recibir exitosamente los efectos de radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta. Albert comenzaría a movilizar a todo el personal del Área 51 para iniciar el proyecto, y en adelante sería conocido como Proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con los procedimientos, varios colegas de investigación aconsejarían a Albert terminar con este. El rostro de Abigail comenzaba a deformarse. Su cara parecía estarse haciendo más ancha, sus dientes estaban creciendo de una manera muy extraña, el blanco tono de su piel perdía todo su esplendor, parecía que en Abigail comenzaban a surgir arrugas como si estuviera envejeciendo, su cabello comenzó a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias, y no al contrario de lo que crees, Albert amaba con todo su corazón a su hija, pero sabía que si detenía el proyecto, Abigail moriría inminentemente. Todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todos los procedimientos, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquellas sendas se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe Albert Western pasar varias horas hablando o incluso llorando frente a la gigantesca jaula.
Abigail había perdido completamente la razón de su cuerpo. Se había tornado monstruoso, medía casi 3 metros de altura, sus largos huesos apenas conservaban un poco de piel, su conciencia había cambiado. Ahora solo quedaba un animal salvaje. Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había resultado en un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado en que esto funcionaría. Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail como la mayoría de sus colegas se lo habían sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él había sido el autor de aquella horrible mutación en su hija era mayúscula. Albert se quitaría la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. Sin embargo, este dejaría una carta de despedida implorando a sus colegas que salvaran a su hija, o que al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero, intentando regresar a Abigail a una normalidad, pero accederían a la petición de Albert. Ellos no la asesinarían, dejarían que el hambre lo hiciera. Varios empleados, en diferentes entrevistas dadas incluso a cadenas de televisión, declararían haber escuchado fuertes lamentos e incluso aullidos. Un día los sensores de seguridad se encendieron por todo el sitio. Abigail había escapado. 2 guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarle en lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. Al día de hoy, han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y otros ex empleados del Área 51 aseguran que en el ala oeste del Área 51 las compuertas siguen cerradas y algunas noches aún se pueden escuchar los lamentos y el alboroto desesperado de Abigail buscando una salida. No se sabe cómo ésta ha sobrevivido y aún existe el miedo de que al abrir las compuertas para liquidarla sea la propia Abigail quien termine eliminándolos a todos. Tal vez es por eso que pese a que todo el mundo hoy en día sabe de la existencia del Área 51, el gobierno estadounidense sigue protegiendo esta área. Cientos de militares resguardan la zona y podría decirse que la razón es Abigail Western. Existen algunas supuestas grabaciones de Abigail que el gobierno se esfuerza por destruirlas de todos los sitios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.